Hola, muy buenos días. Mi nombre es Camila Ríos. Soy diseñadora integral de la Universidad Católica de Chile y también docente de esta misma. Hoy hago esta charla para que en conjunto nos podamos imaginar distintos futuros de la industria textil chilena. Y la verdad es que esta charla lo que pretende es cuestionar la concepción arraigada que existe hoy del futuro y en base a esto repensar distintas vías de desarrollo para un futuro de la industria textil chilena. Primero me gustaría preguntarles a ustedes qué se imaginan cuando piensan en el futuro de la industria textil. Bueno, probablemente son distintas prácticas relacionadas a la tecnología, a las ciencias, a la computación, y distintos ejercicios que están alejados de las prácticas cotidianas y de las prácticas de la sociedad actual. Existe una relación bastante cercana de las prácticas del futuro con distintas herramientas desconocidas para el común de las personas, las cuales llevan a obtener resultados asombrosos y logran solucionar distintos problemas de la sociedad. Al ser reconocidas estas como prácticas innovadoras, muchas veces se alejan de lo que es lo tradicional y el pasado. Pero si el futuro fuera así, como lo vemos acá, nada estaría en nuestras manos. Seríamos simples espectadores de cómo este futuro se va desarrollando y nosotros no tendríamos nada que hacer con eso. Por lo tanto, para continuar con esta concepción del futuro, me gustaría citar a una diseñadora e investigadora, Ramia Massé, la cual tiene una definición del futuro muy interesante, y ella dice: el futuro no está vacío, está ocupado por entornos ya construidos, infraestructuras y cosas que hemos diseñado. Llevará las consecuencias de nuestras historias, estructuras, políticas y estilos de vida que diariamente reproducimos por hábito o con intención en el diseño. El futuro ya está cargado de nuestras fantasías, aspiraciones y miedos, visiones diseñadas de manera persuasiva e imaginarios culturales. Si el futuro no está vacío y además podemos saber algo sobre lo que ha sucedido antes, entonces podemos saber algo sobre lo que nos depara el futuro mediante el estudio del pasado y del presente. Bueno, esta definición del futuro, esta perspectiva, nos hace partícipes de la construcción de este futuro. Ya no es una visión estática en la cual nosotros somos simplemente espectadores de esta situación, ya que esta visión del futuro considera que el futuro se va construyendo a través del tiempo y nosotros vamos construyendo ese futuro a través de distintas prácticas situadas. Es decir, el futuro no es único, es heterogéneo y tiene que enfrentarse a las distintas situaciones que van sucediendo en el contexto. Es interesante porque esta visión inevitablemente nos pone con una perspectiva temporal para poder analizar este futuro de la industria textil, o sea, industria textil porque ahora está aplicado, porque esta visión de futuro es una visión genérica relacionada al diseño. Pero al situarnos entonces a nosotros en una visión temporal, a mí me gustaría complementar esta definición de Ramia Massé con con el antropólogo social, con una teoría del antropólogo social Alfred Jell, que es lo que dice es, él plantea que un mismo evento va a estar situado en el pasado, el presente y el futuro dependiendo del punto de vista del sujeto cognitivo. Entonces, es así como un mismo evento va a pasar por estas tres etapas en el fondo, y cuando pase por estas mismas etapas, estas tres etapas, el traspaso va a ser de manera gradual, es decir, la transformación del evento en pasado, presente y futuro va a ser gradual, jamás va a ser inmediato. Y por otro lado, él también dice que cada una de las etapas va a llevar de manera intrínseca la etapa anterior. Por lo tanto, existe también una predisposición del pasado y del presente para poder proyectar ese futuro. Existe una intención en el ser. Es muy interesante esta visión porque nos hace poner nos hace ver el futuro desde otra perspectiva. Nos hace ver el futuro desde una práctica, como una práctica situada que va resultando de nuestras acciones cotidianas. Ahora, si nosotros volvemos a la definición anterior de Ramia, donde dice
que el futuro ya está cargado de nuestras fantasías, aspiraciones y miedos, es aquí donde yo me pregunto, ¿dónde están las fantasías, aspiraciones y miedos de la industria textil chilena? Y ante esta pregunta, a mí me gustaría plantear que las aspiraciones, fantasías y miedos están en las crisis sociales que emergen en nuestro país. ¿Qué son las crisis? Son momentos de verdad histórica, incluso un medio para pensar la historia misma. Estos momentos de verdad se definen como puntos de inflexión en la historia cuando se toman decisiones o se deciden hechos. Esta definición es de Reutemann y a mí me parece muy interesante, porque efectivamente creo que las crisis económicas, políticas y sociales nos hacen pensar y lograr prefigurar nuestro futuro. Entonces, en este sentido, yo lo que quiero plantear es que estas fantasías, aspiraciones y miedos de la industria textil chilena emergen de estos momentos de crisis. Y para poder ejemplificar y también para poder un poco abrir la discusión analítica de este aspecto, me gustaría contar resumidamente uno de los cambios históricos más importantes para la industria textil, que fue el cambio de un sistema proteccionista a un sistema neoliberal. Entonces, claro, lo que pasa es que durante la Unidad Popular se establecen medidas proteccionistas en la industria textil, lo que provoca un crecimiento bastante acelerado de esta misma. ¿Por qué? Porque el gobierno establece políticas de sustitución de importaciones con importantes medidas de protección para la industria, las cuales favorecen el desarrollo del mercado interior, basado en incentivos fiscales y crediticios que también promueven la inmigración de distintos empresarios extranjeros. Este rápido crecimiento modifica la estructura social del trabajador. ¿Por qué? Porque ellos adquieren conocimientos textiles muy calificados, tienen un muy buen salario y además tienen un espacio para poder expresar su opinión política. En este tiempo, los trabajadores textiles estaban ampliamente protegidos por los sindicatos, por lo tanto también existió cerca de un 30% de exceso de trabajadores textiles. Independiente de su eficiencia o ineficiencia en su trabajo, ellos estaban protegidos por los sindicatos. Luego viene el golpe de Estado, lo cual esto fue un proceso de reestructuración hacia el neoliberalismo. La reestructuración comienza con la ruptura constitucional y la implantación de una dictadura militar, la cual desarticula a la oposición con una fuerte represión militar, como todos sabemos. Los trabajadores textiles en este periodo estuvieron bastante afectados porque efectivamente eran trabajadores con opinión política y con gran influencia a través de los sindicatos, como les comenté anteriormente. Y ante esto me gustaría leer un testimonio bastante cortito de Eduardo Silva Aranda, de una entrevista que salió en CIPER el año 2012, que él expresa uno de los momentos cuando los militares llegaron a la industria Sumar. La industria Sumar fue una de las más importantes en Chile, donde trabajaban familias completas y también vivían en la industria. Primero, Eduardo Silva lo que relata es que llega después del golpe militar a trabajar en la industria Sumar y su compañero, un compañero que llamaban compañero Zurita, ya no era más el compañero Zurita, era capitán Zurita. Claramente, el compañero Zurita era un soplón en ese tiempo, porque era el encargado de decir quién eran los trabajadores que se iban al Estadio Nacional y quién eran los trabajadores que podían seguir trabajando en la industria. Entonces, bueno, Eduardo relata un momento que estaban en una sala esperando identificarse, y aquí Eduardo dice: llevábamos más de horas de pie en ese sector cuando vi que el Falabella, es un compañero, se sentó en el suelo. El soldado que nos vigilaba le preguntó: ¿a quién le pediste permiso para sentarte, weón? ¿Y por qué tengo que estar parado? Ah, ¿no querís pararte?, le dijo el soldado, quien se dio media vuelta y salió por un costado para volver de inmediato con un teniente y 3 militares más. El teniente les dio una indicación a los soldados y estos lo levantaron a culatazos y patadas y se lo llevaron detrás de unas bodegas de materiales. Enseguida se escucharon ráfagas de ametralladora y muy luego aparecieron soldados trayendo una carretilla con el cuerpo de Falabella.
¿Alguien más quiere sentarse?, nos dijo el teniente. Hasta hoy recuerdo ese triste episodio. Me di cuenta que la vida de un joven y de nosotros no valía nada. Bueno, les cuento este relato un poco para poder comprender, como tratar de vivenciar de alguna manera lo que vivieron muchos trabajadores textiles de la época. Luego, parte de las consecuencias que deja esta ruptura económica en los trabajadores textiles es que, bueno, la dictadura instalada desmantela la estructura económica y jurídica de Chile y actúa con brutalidad porque destruye los lazos sociales y los valores morales del trabajador textil. Tomás Mulián en una entrevista explica que el Estado promueve la racionalización y maximización de los valores, siendo una medida que flexibiliza la fuerza laboral y transforma el rol social del Estado en una filantropía exculpatoria. Es decir, toda la fuerza sindical que existía anteriormente ya no existe más y existe una flexibilización laboral para los trabajadores textiles. Las industrias textiles son devueltas a sus dueños, donde los dueños claramente las reciben y piensan que van a poder resistir porque ellos vivenciaron estas medidas proteccionistas. Entonces piensan que van a continuar las medidas proteccionistas y aceptan la empresa. Sin embargo, se da un vuelco completo en estas medidas proteccionistas y ya son absolutamente neoliberales. Por lo tanto, muchas de estas empresas, por más que intenten mantenerse y resistir en el mercado, no pueden. Lo que promueve el nuevo sistema neoliberal es una sociedad autónoma, es decir, que ellos sean libres de negociar sus servicios y sus bienes. También se propone que ellos ya no son más personas, sino más bien tienen que trabajar como un negocio. Todos estos cambios organizativos lo que producen es que existe una población de conocimiento flotante de la industria textil. Es decir, todos los trabajadores muy calificados que existían anteriormente ahora ya no tienen trabajo y se transforma en una población flotante con gran conocimiento textil. Esto es muy, muy importante para poder proyectar el futuro de la industria textil, porque hoy mismo tenemos un conocimiento que fue, que fue altamente educado por años y hoy es población flotante. Otro de los acontecimientos importantes que pasó en Chile es que se cerraron muchas carreras de tecnología textil o de ingeniería textil. Entonces, al cerrarse todas esas carreras textiles, se rompe una gran cadena de conocimiento que antes existía. Y acá me gustaría leer también una pequeña extracto de una entrevista. Esta es una persona, un trabajador textil, que estaba en Bellavista Oveja Tomé. Bellavista Oveja cierra en el 2007 y él dice: yo sentí que era un balde de agua fría, porque lo único que piensa uno es, ¿qué voy a hacer? Uno, toda la vida textil, ¿a dónde voy a ir a trabajar? En lo económico me afectó harto, pero en la parte de trabajo yo siempre había hecho otras cosas, así que por eso no me iba a quedar. Pero había hartos trabajadores que habían trabajado toda su vida aquí y quedaron afuera y no hallaron qué hacer. Incluso algunos duraron 2 a 6 meses y fallecieron de la depresión. Fue un golpe muy tremendo, quedaron bloqueados porque se les cerraron las puertas. Bueno, claro, es un testimonio, pero tal como existe este testimonio, existen mucho más alrededor de Chile. En Bellavista Oveja Tomé también pasa que solamente en Tomé hubo un 14% de cesantía cuando se cerró la industria. Entonces estamos hablando de que era un real sustento en las familias. Y además, igual que en Industria Sumar, trabajaban familias completas en la industria textil. Bueno, entonces, los miedos, anhelos y frustraciones de los trabajadores textiles hoy nacen de esta crisis económica, la cual tiene que finalmente sortear su futuro, ya que son despojados de sus sueños. El gran historiador Peter Wynne dice que lo peor del golpe fue destruir los sueños de los trabajadores. Los trabajadores textiles se transforman en población flotante prácticamente y que están altamente capacitados. Ahora, hoy en Chile, en este escenario, se puede hacer una especie de mapeo de las industrias textiles que siguen existiendo. Y ante esto, a mí me gustaría mostrarles
una categorización de 4 tipos de industria textil que hoy en Chile existen. Claramente hay muchas más y me gustaría seguir como nutriendo esta clasificación, pero una clasificación basada en los conceptos que hablé anteriormente del futuro y cómo este futuro se puede ir construyendo entre todos. Primero, me gustaría hablarles de las industrias en resistencia. Estas industrias en resistencia han permanecido a pesar de los cambios de sistema, los cambios políticos, económicos y sociales. Son las industrias que están fuertemente formadas por el neoliberalismo, ya que a pesar de haber nacido antes del golpe de Estado, son empresas que tuvieron que cambiar su estructura interna para poder acomodarse y sobrevivir. Por eso las llamé industrias en resistencia, porque han seguido como resistiendo a pesar de todo el contexto, y de hecho lo que estamos viendo hoy en Chile también es una fuerte prueba para los trabajadores textiles, para la industria textil, que es otra crisis que tienen que enfrentar. Entonces, nuevamente se tiene que ir reinventando la industria textil. En ese sentido, son industrias que tienen anhelos en el futuro, pero con todos los vestigios del pasado. En ese sentido, son industrias que también conservan el conocimiento de las técnicas textiles, que es algo muy, muy importante para poder seguir prefigurando el futuro de la industria textil. Luego, a mí me gustaría hablar de aquellas industrias o pequeños proyectos que se basan en la experimentación y en la especulación. Estas pequeñas industrias tienen una mirada analítica de la actual industria chilena y proponen distintas metodologías del hacer alejadas de las prácticas originarias para poder crear un nuevo futuro de la industria textil chilena. A pesar de que son pequeños proyectos independientes, se les hace difícil poder como surgir en un contexto neoliberal, porque al no existir industria textil chilena, tampoco existe una industria que los pueda proveer de materia prima. Entonces, finalmente, luchan en este presente para poder prefigurar ese futuro. Luego me gustaría destacar 2 más, que son las industrias de rescate y las sustentables. Las industrias de rescate son muy interesantes porque intentan rescatar industrias que están en quiebra, intentan rescatar a personas que fueron despedidas de sus industrias textiles y logran crear un futuro con distintas prácticas innovadoras del presente, y con eso logran hacer en el fondo logran crear una empresa o una organización colaborativa, pero colaborativa a través del tiempo, que va conservando el legado de la industria textil. Y finalmente están las empresas o industrias textiles, proyectos sustentables, que estos también se basan en la colaboración, que también se basan en adquirir y poder compartir los conocimientos de trabajadores textiles, y logran crear un proyecto que a través de la sustentabilidad van creando una nueva y pequeña, todavía incipiente industria textil chilena. Bueno, de acuerdo al trabajo de campo que realicé para poder hacer esta categorización, me gustaría destacar distintos conceptos que surgen de ella, porque bajo el sistema neoliberal, que se define por ser un sistema autónomo y que trabaja como un negocio, como les decía anteriormente, en esta autonomía hay un pensamiento bastante hegemónico frente a los trabajadores textiles, lo que hace que ellos comiencen a competir entre ellos y sus habilidades como trabajadores textiles se transforman en un bien a cambio de incentivos económicos. Entonces, lo que pasa es que ante esta situación, el compromiso material entre los trabajadores textiles con el material mismo disminuye, y su motivación por compartir el conocimiento también. Y es por eso que el legado de la industria textil a través del conocimiento se va desvaneciendo lentamente. Esta visión es muy importante, porque tenemos que pensar que ya el conocimiento formal en el fondo ya no se transmite.
Ya no hay institutos o universidades que enseñen ingeniería textil para enseñar técnicas industriales textiles. Por lo tanto, la transmisión de conocimiento de los trabajadores es fundamental. Y cuando hay una visión hegemónica, esto se va perdiendo lentamente. En cambio, con una visión de futuro colaborativa, los trabajadores textiles logran involucrarse con la materialidad y gracias a la adaptabilidad que ellos tienen de sus habilidades al contexto, ellos logran construir un futuro de la industria textil ya que se sienten absolutamente comprometidos con el resultado y con poder lograr un futuro de la industria textil chilena finalmente. Por lo tanto, me gustaría cerrar con una pregunta que es cómo construimos un imaginario de la industria textil que conserve en su esencia nuestras prácticas y posibilidades situadas locales. Y la verdad es que, bueno, esta pregunta es absolutamente abierta y esta charla es en el fondo un punto que pretende apoyar el cuestionamiento cuando diseñamos pensando en el futuro. Así que, bueno, muchas gracias. Si tienen preguntas, en la primera diapositiva estaba mi mail, así que feliz de tener alguna conversación del tema. Muchas gracias. Hasta luego.